¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de nueva proyección. Segundo webinario. El primero fue el día martes, que habló de geopolítica. Hoy nos toca hablar de economía con Diego Díaz, que sabe mucho de mercado de capitales. En mi caso, yo soy economista. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los que participan. Nuestra idea es un poco hablar de la economía pre-cuarentena, en la cuarentena y en la post-cuarentena. En la pre-cuarentena todos sabemos cómo venía Argentina. No sé, Diego, si vos querés aportar ahí. Cómo venía la Argentina. Veníamos con un nivel de pobreza, hasta lo que fue el fin de la era de Macri del 29%. Arrancó Macri con un 29%, cerró en diciembre con un 35,5%, lo cual es bastante alto. Eso fue la pre-cuarentena. Después vino el coronavirus, que es donde estamos hoy. Ya teníamos una crisis de deuda que era bastante importante, que se venía la parte del repago de la Argentina y la propuesta hacia los bonistas, hacia el FMI, a sabiendas de que la Argentina no iba a poder pagar la deuda después de lo que fueron 2 años consecutivos de recesión. Es un poco donde nos encontramos hasta lo que sería la cuarentena, o como veníamos desde un mundo que se empezaba a caer a pedazos, con China que arrancó con el coronavirus, después se esparció a Italia, a España, a Alemania, a Francia, que un poco lo que contaron los chicos el día martes, por quien se lo perdió, un webinario de geopolítica. Hoy nos encontramos con la economía mundial parada, Argentina obviamente, por supuesto, también parada, con el turismo que ya no existe. Argentina planeaba ingresar muchos dólares del turismo, muchos dólares de exportaciones. Hoy esos dólares no los tiene, tampoco los tenía antes, pero ahora los tiene menos, con un mundo cada vez más desigual, por supuesto, con el coronavirus. Y ahí nos encontramos un poco hoy. Con jubilados en Argentina que quieren cobrar su jubilación y van a los bancos y los abarrotan. Ahí os va a contar un poquito más Diego de la parte de medios de pagos, de medios digitales y demás. La realidad es que hoy nos encontramos en un país que está parado. Nosotros no sabemos a futuro qué es lo que va a esperar, hasta cuándo va a durar esta cuarentena. Lo que sí sabemos son las medidas económicas que el gobierno ha tomado, que son bastantes, que no sabemos si nos van a alcanzar para todos, pero medidas tenemos, como por ejemplo los créditos para empresas al 24%, el aumento de la obra pública, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, la cobertura de contribuciones patronales, el bono de 3.000 para jubilados y pensionados, la doble prestación para beneficiarios de la UH, el bono para trabajadores esenciales como salud y fuerzas de seguridad, la repro, los fondos especiales para equipamiento, la construcción de hospitales nuevos, en fin, distintas medidas que ha tomado el gobierno, que son el 2.5% del PBI. Vamos a ver hacia dónde van a alcanzar estas medidas, si van a poder levantar la economía una vez que esto termine. Yo creería que sí. La Argentina se ha levantado de crisis como la del 2002, de crisis como la del 89-90 de la hiperinflación. Es un país que siempre se levantó. El mundo requiere alimentos, la Argentina produce alimentos, y creo que cuando esto mejore, Argentina va a poder exportar alimentos, va a poder seguir exportando lo que tiene, que es, todo lo que, es el petróleo, la parte de agro y demás. Lo que también, hoy tenemos Vaca Muerta lamentablemente se frenó. No sé si todos saben que el petróleo cayó a niveles de 28 o 29 dólares, más o menos. Y la realidad es que estaban pidiendo las petroleras un barril criollo, como ya se había implementado en aquel momento, de 50 dólares. Para ver un poquito cómo tenemos el panorama de lo que es la Argentina hoy. Muchos de ustedes hoy no están trabajando, otros lo pueden hacer desde teletrabajo. Hay distintas actividades, por supuesto, trabajadores esenciales, como son supermercados, como llaman a ser fuerzas de seguridad, salud y demás, que están trabajando, y otras empresas que por ahí no están trabajando, o hasta ayer no estaban trabajando. Según el nuevo decreto tenemos nuevas actividades, como sean los albañiles, como sean los plomeros y demás proveedores que pueden ya circular de emergencia, y eso sería un poco más la parte de la Argentina que por ahí no está, muchas cosas no están en blanco y demás, que es una realidad. Muchos plomeros
Si es para edificio, tienen que hacer facturas, si no es para edificio, generalmente lo cobran en negro, y muchas veces no tienen un sueldo fijo, con lo cual, nada, si no pueden trabajar, no cobran. Eso es lo que estuvimos viendo los últimos 15 días en la Argentina. Mucha gente quejándose de que se vean esto de salud, pero que si no trabajaban, lamentablemente no cobraban, y lamentablemente no cobrar significa no poder comer en muchos casos. Muchas empresas se quejaban de que se les había cortado la cadena de pagos, por eso el viernes pasado el BCRA autorizó a los bancos a tener clearing. Ahí Diego nos podés contar un poquito más de eso. Y nada, eso teóricamente iba a reactivar un poco la cadena de pagos, lo cual no se está viendo del todo, por lo cual nada, tenemos una situación de país autoestancada. Ya veníamos de una crisis y Argentina, cuando pase esto, lamentablemente vamos a ir hacia la crisis, ¿no? O sea, vamos a recuperar y volver otra vez a ver qué crisis teníamos anteriormente, ¿no? Que teníamos el tema de la deuda que Martín Guzmán presentó la semana pasada, o esta semana, a principio de semana, si no recuerdo mal, presentó la propuesta de pago a los bonistas, un poco al FMI también, y nada, queda respuesta de ellos y esperar qué va a deparar la Argentina. Nosotros con Diego discutimos habitualmente hacia dónde va a ir la Argentina, cómo nos vamos a levantar de esta, porque lamentablemente los hábitos van a cambiar, porque uno no va a ir al cine con la misma ciudad que iba antes, porque los cines, por ejemplo, no se van a poder llenar, los gimnasios la gente no va a ir, a los restaurantes la gente va a dejar de ir o los van a llenar a medias. Entonces todo eso repercute hoy en día porque, por ejemplo, hoy tienen restaurantes, bares, cines, gimnasios, todo cerrado, y en algún momento esos lugares van a tener que volver a facturar, porque si no los sueldos de los empleados no los van a poder pagar. Y vamos a estar siempre en la misma dicotomía, ¿qué sería salud o economía? ¿No, Diego? ¿Qué opinas vos? Claro, tal cual. Yo lo que creo que, bueno, como todos acá lo que queremos saber es más o menos cuál es el rumbo que va a seguir Argentina en estos momentos. Creo que la parte actual y la parte anterior, primero que la especificaste bastante bien y segundo de que todos la vivimos, todos vamos al supermercado, todos sabemos lo que aumentaron los precios, sabemos, tenemos conocidos que le han reducido el salario en base a esto, lo que ha pasado, gente que obviamente no puede facturar y no puede cobrar, tenemos ahí un quiebre en la cadena de pagos. Toda la situación económica actual la vivimos constantemente nosotros. Lo que a mí me gustaría remarcar en este sentido es que pocas veces en la vida o en la historia tenemos la posibilidad de tener el diario del lunes. Siempre decimos, como el dicho popular, con el diario del lunes seríamos todo Gardel. En esta situación puntualmente nos tocó tener el diario el lunes, nos tocó poder ver qué cosas no debemos hacer que hicieron mal los países europeos, que fue donde empezó esto, donde se incrementó más a nivel de muertes, a nivel de infectados, y las medidas que tomó el gobierno en su momento, bueno, nosotros decimos en su momento, pero fue la semana pasada, porque estas medidas de la cuarentena no tienen mucha antigüedad en cuanto a fueron bastante acertadas, pero también tenemos que recalcar de que tenemos un sesgo cultural que medio que nos choca un poco en el cual tenemos que creer que en realidad lo que está pasando afuera es para tomar en cuenta y para no hacer lo mismo. A mí me gustaría hablar también un poco de lo que pasó hoy con el sistema bancario, porque la idea de esto es que ustedes más o menos se lleven un panorama de qué es lo que se viene, porque lo actual ya lo están viviendo y lo anterior ya lo vivieron. Entonces, en cuanto a cambios, va a haber claramente un cambio de paradigma de un montón de situaciones, tanto de la parte de medios de pago, de la parte bancaria, de la parte de la vuelta a la actividad económica. Como decías, el tema de los gimnasios. Y la cuarentena en teoría se termina el 13, pero el 13 no es que todos vamos a volver a trabajar como hacíamos hace 2 meses. Las universidades seguramente se reanuden más adelante, todo lo que tenga que ver con una conglomeración de gente grande va a tardar en reactivarse por obvias razones. Entonces
si eso lo tenemos que trasladar a la economía, porque todo es economía, todo hace al funcionamiento de un país, tenemos que tener en cuenta de que no va a ser lo mismo en el corto plazo. O sea, la actividad económica no va a ser la misma y, y eso también va a traer sus problemas, o sea, va a traer que a Argentina le cueste despegar, ya nosotros ya de por sí nos cuesta despegar bastante, no tenemos una tasa de crecimiento muy alta, entonces a eso le sumamos todo lo que viene pasando con el contexto mundial y a nosotros nos pega que fuese un efecto multiplicador, o sea, nos pega bastante fuerte. En cuanto a la situación de lo que se vio hoy con el tema de los bancos, a mí me gustaría hacer hincapié en la necesidad de educar financieramente a la gente. Esto lo que quiero decir con esto es, todos nosotros tenemos algún conocido que es jubilado, algún abuelo, alguna madre que es jubilado, padres, y lo que tenemos que tratar de hacer es de nuestro lugar empezar a educar también a nuestros familiares, ¿no? A enseñarles a usar una tarjeta de débito, a enseñarles a darles las instrucciones, ¿no? Como para que puedan desenvolver. Obviamente hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay una parte también que le corresponde a los comercios, ¿no? O sea, esto tendría que estar acompañado de que los comercios dejen la viveza de no aceptar todos los medios de pago por un tema de cobro. Eso también es discutible por otro lado, porque uno diría, bueno, está bien, pero el gobierno les tendría que dar un incentivo para que acepten las tarjetas o medios de pago digitales y no que prefieran el efectivo. Obviamente, eso desde ya. Hoy en día capaz que uno va a un comercio y quiere pagar con una tarjeta de crédito y dice, bueno, mira, tengo que cobrar el 5 o el 6% más. Y eso no debería pagar. Debería tener incentivos para que la gente deje de utilizar tanto efectivo, porque a la vista está que lo que sucedió hoy, además de que se produjo una desprolijidad en cuanto a la operatoria, se podía haber solucionado también si se guardaba más información. Si la persona que tenía una tarjeta de débito y siempre iba a cobrar por caja o por ventanilla, porque no sabía cómo, ¿cómo se llama? No sabía cómo, no me sale la palabra ahora, habilitar la tarjeta, no sabía cómo usar un cajero, no sabía que podía realizar una transferencia y que se la saque un familiar la plata. Muchas de esas cosas hoy se hubiesen evitado. Pero también, como vuelvo a repetir lo mismo, lo anterior, eso también nos involucra a nosotros como parte activa de este sistema financiero de ayudar a los que no saben del tema en cómo utilizar los medios de pago, en saber cuáles son los medios disponibles. Eso también nos hace a que de acá en adelante tomen más participación los medios de pago digitales y se deje utilizar el efectivo en menor medida, ¿no? Vos sabés, digo, que charlando con amigos ayer, uno de mis amigos trabaja en un banco y, bueno, laburaba una sucursal del sur de la ciudad de Buenos Aires, y me comentaba que a la gente que cobra la jubilación, a la gente que cobra la UH, a la gente que cobra los incentivos, les gusta tener el efectivo encima. ¿Por qué pasa muchas veces? En los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares no aceptan la tarjeta de débito, no te aceptan el mercado pago, bueno, ahora un poquito más, porque todo es negro, es todo negro. La economía argentina, el 40% de la economía argentina se maneja en negro. Sí, tal cual. Entonces, ¿cómo le explicás, qué incentivo le das a esta gente para que realmente blanquee su negocio, ¿no? Obviamente, si vos le vas a cobrar ingresos brutos, como se hace en la ciudad, con tasas siderales, le vas a cobrar la ABL, le vas a cobrar otros gastos, es imposible que esa economía se blanquee. También es algo cultural, es cierto eso. También es algo cultural. Pero muchas veces necesitas esos incentivos para que la economía se blanquee en un 100%, ¿no? Cobrándole cada vez más impuestos a los comercios, es imposible que ese comercio blanquee el 100% de su actividad, porque los costos no le dan. Esa es una realidad. Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar impuestos, le tiene que pagar a los empleados, las cargas sociales de los empleados. Muchas veces es entendible lo que le dicen los comerciantes. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el otro día las carnicerías que se quejaban de los costos que les pasan los frigoríficos, los matarifes. Hoy estamos pagando un kilo de milanesas 530 pesos. 530 pesos un kilo de milanesas en el país de la carne es una locura. Cuando hasta hace un tiempo atrás estaba 400 o menos también. Lo cual nos indica que
Primero, cuando tenemos alta inflación, como viene sucediendo en los últimos años en la Argentina, no nos olvidemos que el año pasado cerramos en torno al 50 y pico por ciento. Juega también este desfasaje de precios que nosotros lo hemos charlado en reuniones de nueva proyección, en charlas de nueva proyección económicas, personales, no por internet. Esta es la que hace la cuarentena. Hemos charlado que cuando vos tenés alta inflación, tenés dispersión de precios. ¿Qué significa dispersión de precios? Que haces una cuadra para allá y, no sé, por ejemplo, un rollo de papel higiénico vale 120. El mismo rollo de papel higiénico una cuadra para allá vale 150. Decís, pero si me está vendiendo el mismo producto, ¿por qué hay tanta diferencia de precio? Eso es lo que hace la alta inflación, ¿no? También. Y bueno, el tema de los medios electrónicos es fundamental porque también hace que la gente no tenga tanta plata en el bolsillo. Vos podés ir y pagar, sin necesidad de estar todo el tiempo y yendo a buscar plata al cajero, como se ven las largas filas en los cajeros automáticos de la ciudad y de las provincias, donde la gente hace filas de una cuadra y media para sacar plata del cajero, lo cual en el siglo XXI parece una locura, ¿no? Digo, que la Sí, gente hoy la la verdad fila para sacar plata. sí, la verdad que hoy teniendo al alcance de la mano muchísimos medios de pago digitales y muchísimos comercios que tranquilamente lo podrían hacer, porque si vamos en cuanto a facilidad de adoptar el sistema de pago, realmente es muy fácil adoptar los medios de pago, porque hoy tenés un postnet de Mercado Pago, por ejemplo, que es muy fácil de adoptar, o sea, con un teléfono, realmente es muy fácil. El gran problema que tenemos nosotros, como lo decías vos, la carga impositiva, el tema, lo que pagan los comercios por tener ese medio o por ofrecértelo. Cuando pasa de ser un beneficio, termina siendo un costo. Y eso, obviamente, todos lo sabemos, termina trasladado a precios y genera más y más inflación. Y también es algo que nos va a pasar ahora. O sea, la emisión que se viene haciendo para poder sostener las medidas, en algún momento nos va a pasar factura. En el corto plazo o en el mediano plazo, toda esta aceleración nos va a pasar factura y va a llegar un momento en el cual vas a encontrarte entre la situación de tener unos precios altos, tenés un disparo de la inflación bastante elevado y vas a tener que hacerle frente a eso, porque el mundo está parado, pero a nosotros nos cuesta mucho más levantarnos todavía. O sea, si bien es algo que a mí me hace elegir entre, obviamente, ¿no?, entre lo que es economía y la vida de una persona, yo voy por el lado de la vida, pero tampoco tenemos que descuidar el tema económico, porque todo va relacionado. La economía se relaciona con la vida y la vida también se relaciona con la economía. Entonces, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, porque si no, generás ahí como una compaginación. Un poco volviendo a las medidas que tomó el gobierno actual, nosotros destinamos el 2,5 del PBI a hacer los desembolsos para promover medidas expansivas. Vos ya nombraste algunas, como los créditos para la empresa, los aumentos en la obra pública, el ingreso familiar de emergencia, que bueno, en estos días los están cobrando, la doble penalización para el beneficio de la asignación universal por hijo, bueno, hay construcciones de hospitales, se destinó mucha plata para poder hacer frente a esto, en base también y en línea a lo que se venía haciendo a nivel mundial. Por poner unos ejemplos, tenemos las medidas que fueron tomando como Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, España. Por dar un ejemplo, Francia destinó el 13% de su PBI a hacer frente al coronavirus. Alemania el 21%. Alemania el 21%, Estados Unidos en un montón de puntos. Por ejemplo, Estados Unidos en lo que es ayuda a empresas destinó el mismo porcentaje del PBI que nosotros al total del problema, el 2%. Reino Unido casi el 17%. Se destinaron bastante, se hizo un desembolso de plata bastante grande para hacer frente a esto. Esto también nos sirvió para decir, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos el diario del lunes. Las medidas que estamos tomando nosotros van más o menos encaminadas por como viene haciendo los países europeos. Por ejemplo, Francia destinó la gran mayoría a garantizar préstamos. Por ejemplo, Alemania al Fondo de Estabilización Económica destinó la mayoría, el 21% de su PIB lo destinó a un Fondo de Estabilización Económica. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros no es un disparate, o sea,
tiene una correlación con lo que viene pasando a nivel mundial. El tema es que a nosotros volvemos a lo mismo, nos cuesta mucho más levantarnos que quizás a otros países. Totalmente, totalmente. No, no, no es loco. Argentina, si bien prorrogó préstamos hasta después en realidad, prorrogó desde el 1 de abril 90 días para que puedan pagar los préstamos y si no lo puede pagar se le pasa la última cuota, después de la última cuota se le pasa 30 días más y lo puede pagar después de 30 días el préstamo. Y las tarjetas de crédito en la Argentina se patearon todas para el 13 de abril, todas las que vencían del 1 al 6 creo, se patearon para el 13 de abril todos los débitos y demás. Y se bajó la tasa, la tasa también tuvieron que bajar. Ridículo eso, el 54 al 49 fue un tanto ridículo, la verdad que 5 puntos porcentuales la verdad que no es nada. Se hicieron muchas cosas, se instó a los bancos a que presten plata al 24 a cambio de reducción de encajes, de reducción del ELIC, pasa a los bomberos, de reducción, vamos a esperar que pasen porque si no, vamos complicados. Ahí pasaron. De reducción de encajes. Pero de vuelta los bancos vuelven a ser el problema, porque uno llama a los bancos y te dicen, sí, pero todavía no, fíjate, no sé, faltan un par de días para que se haga. Y la tasa del 24 suena a poco. En un país donde la economía está parada, pedirle a un tercero, ya sea comercio, empresa o autónomo, ¿no? Un contador o quien fuese, o un abogado mismo, pedirle que pague una tasa del 24 para pagar los sueldos suena un poco un disparate. A ver, es lo que puede la Argentina, sí, es lo que la Argentina puede. Pero le vas a pedir a un tipo que está al borde de la quiebra o que viene ya de no voy a decir 4, pero de 3 años pésimos, un local que no vendió nada, una empresa que no vende o que no genera nuevos ingresos, le vas a pedir que encima de estar un mes parado el local o parada la empresa, pague una tasa del 24 para poder pagar los sueldos o para poder pagar los gastos, ¿no? A sabiendas que se te va a parar la economía porque la cadena de pago se te va a cortar. Ahora bien, le tenés que cobrar un 24% de tasa, que el costo financiero total sabemos que no es ese, es bastante más. ¿Qué le vas a no conviene dar préstamos más bajos? Y fijarse bien a quién le das el préstamo. Sí, yo también creo que a Argentina lo agarró bastante, obviamente lo agarró en una situación crítica, pero nosotros volvemos al tema, ¿no? Teníamos el diario el lunes, pero nos vino muy rápido la noticia también. O sea, Argentina la impactó muy rápido, por eso seguramente alguno de ustedes conoce a un amigo o mismo a ustedes mismos que como que descreían que la situación iba a llegar acá, como que descreían que la actividad económica en Argentina se iba a parar porque no estamos muy lejos de Europa, y no por esto, por hacer referencia a lo que dijo Ginés, ¿no? Sino por un tema de que mucha gente, sacando la parte política, no creía que a nosotros nos iba a tocar el tema del coronavirus acá en Argentina. Y en realidad, capaz que no nos toca a nivel tanto salud, pero sí nos va a impactar a nivel económico, y eso es lo que tenemos que tener, lo que tenemos que hacer foco es en eso, es cómo reactivamos una máquina que ya venía caminando despacio. Entonces, nos va a costar mucho más, es difícil, y obviamente lo que se viene ahora son periodos obviamente, un ajuste va a tener que haber seguramente, porque no podés hacer frente a todo esto que estás pagando, en algún momento lo vas a tener que pagar. O sea, claro, el tema de la política monetaria, vas a tener más emisión, que bueno, que en montos, no sé, el tiempo dirá cuánto va a ser en montos la parte de emisión, la parte de financiamiento al tesoro. Obviamente la inyección de pesos vía créditos productivos también va a acelerar y va a generar que aumente la inflación, ¿no? El tema de la hora 12 también, que es un tema que lo tenés que financiar. ¿Cuántos dólares va a comprar el Banco Central en este momento donde a nosotros creo que una de las medidas que dentro de todo nos vino más o menos salvando fue el tema del cepo? Menos mal que nos agarró con un cepo y no nos agarró con un tipo de cambio libre, porque estaríamos en una situación un poco más compleja todavía. Sí, eso es cierto. De hecho, las economías regionales, no regionales, las economías de Sudamérica, Brasil,
y Uruguay, Chile. Bueno, Chile venimos del problema social de noviembre y diciembre y la posterior devaluación del peso chileno. Y hoy por hoy el coronavirus también le pegó, Brasil subió el real arriba de 5, o sea, más de 5 reales para comprar un dólar, cuando estábamos hablando de hace un año atrás 4 pesos y monedas, lo cual, bueno, tenemos a Bolsonaro, que para Bolsonaro el coronavirus es una gripecita y bueno, va a pasar, ¿no? Si Brasil llueve, para y el brasilero se levantó siempre, no le va a pasar nada. Eso decía Bolsonaro hasta 10 días atrás. Bueno, Brasil es una de las economías también tan informales como la Argentina, ¿no? La Argentina es tan informal como Brasil, ¿no? Somos primos latinoamericanos y tenemos los mismos problemas, ¿no? Obviamente la Argentina no tiene el nivel de deuda al ratio PBI que tiene Brasil tiene mucho menos. Pero la Argentina también las devaluaciones de los socios del Mercosur, y no tan del Mercosur porque Chile no participa, le van a pegar y le pegaron. De hecho, no subió nada en comparación a lo que subió en Brasil, pero el peso argentino, que estaba a 64 3 semanas atrás, un mes, está a 66 hoy. Un poquito menos estaba, tal vez. Nada, y la realidad es que también tenés que devaluar y devaluaste ya. Es lo que nos pasó. Lamentablemente, nada, vas a tener que seguir devaluando. Tenemos también el dólar de mercado, que es el dólar informal, el dólar cable, perdón, o el dólar MEP, que es lo que comúnmente se llama dólar bolsa. También no subieron la misma cuantía por ahí que el peso oficial, más el 30% famoso del impuesto solidario, pero también tuvimos esos temas. Y como decías vos, Diego, antes, la crisis mundial nos pega. Fíjate, Estados Unidos perdió, desde que llegó el coronavirus, perdió casi 1 millón de empleos, subiendo el desempleo al 4.4%. Lo subió Estados Unidos porque a Argentina no le va a pasar, ¿no? Y si a nosotros, a nosotros esas medidas nos van a impactar, aunque ahora están haciendo estas políticas de no echar gente, ¿no? El tema de que no haya despidos. Pero bueno, también uno cuando habla de estas cosas se tiene que poner también un poco de los dos lados, ¿no? Uno del lado del que genera el empleo y del otro lado del trabajador. No podemos hacer la vista solamente ubicarla en un solo lugar porque también estaríamos equivocándonos. Es un tema muy complejo porque uno diría, bueno, pónganse del lado del trabajador que no tiene no tiene dinero para ir a comprar, que no puede mantener a su familia, que no puede afrontar los pagos, pero también nos tenemos que poner del lado del que genera el empleo, ¿no? Del lado del dueño de una pyme, del lado del dueño de una empresa, que tiene, por un lado, que garantizar, o sea, que darle de comer a sus empleados, ¿no? Obviamente, de que sus empleados puedan cobrar y garantizarles el trabajo, pero también tiene que garantizar el funcionamiento de su empresa, que en realidad también es como un círculo que el empleado y el empleador no pueden salirse en un contexto así. Sí, además digo, ¿qué te garantiza que esa empresa vuelva a funcionar de la misma manera después de que pase la cuarentena, no? Sí, obviamente, eso depende también, va mucho del lado del rubro al cual se están dedicando estas empresas, volviendo al tema, ¿no? Pero antes de volver al tema de lo que va a ser de acá a futuro, ahí hicieron una pregunta que si vos creés que se viene una hiperinflación en este momento. Uf. ¿A vos que te gusta más el tema económico? A mí me gusta el tema inflacionario también en Argentina, es algo que me gusta mucho. Y la emisión genera inflación, muchos pesos en la calle y la incertidumbre también. No te olvides que los agentes se manejan con expectativas. Y si vos viste que los precios te suben, vas a subir, me voy a cuidar de la inflación que ya pasó. Y se te va a generar el espiral inflacionario, como hablaba Phillips en su momento, que era un economista, se te va a generar ese espiral inflacionario en el cual no la vas a poder controlar. Ya nos pasó en el 89, en el 90, en el 88, 89-90, perdón. Hasta que fue el plan de la convertibilidad en el 91, que bueno, lo hizo aquel ministro de Economía que mejor no recordar, pero que hizo ese plan de la convertibilidad que nos tranquilizó durante 10 años, pero después vimos lo que nos dejó la convertibilidad, que nos sigue dejando.
Eh, para mí vamos derecho, espero que no, ojalá me equivoque, yo creo que vamos derecho a una hiperinflación. Vamos derecho a una hiperinflación. Yo creo que la Argentina no se da, la Argentina no se da cuenta de lo que puede llegar a venir. No quiero ser tampoco muy pesimista y tener un poquito de positividad en este día a día de coronavirus, de cuarentena, pero lo vemos en los comercios. De vuelta, voy a volver a tocar el tema de carne, si bien fue algo, dicen que estacional, por el tema de las curtiembres, que no le podía mandar a las curtiembres el cuero y demás. Eh, yo creo que vamos camino a, no sé si una hiperinflación, pero una inflación más alta de la que ya veníamos, ¿no? Para mí en torno al 60% fácil una vez que esto se reactive, ¿no? No sé qué opinás vos, Diego. No, sí, seguramente. O sea, a ver, también tratan este tipo de charlas que tenemos, bueno, hoy ahora en este vivo, pero sino también cuando uno habla con su familia, con sus amigos, también tratar de hacer una bajada de línea de un halo de esperanza y de que no todo va a ser un panorama negro, pero también hay que ser un poco realista en estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que lo que se viene es una situación difícil en la cual vamos a tener que hacer un esfuerzo desde la parte personal, capaz que en algún recorte de algunos gastos que tenemos, porque es lo que veníamos diciendo, la economía no va a empezar a caminar de un día para el otro. El que cree que el 13 el país vuelve a la normalidad, yo creo que está bastante equivocado. El 13 no va a volver el país a la normalidad, si es que salimos de la cuarentena, el país no va a volver a ser el mismo que era antes. Esto también está bueno como para aclararlo porque dentro de todo este panorama negro, por así decirlo, también tenemos que ver de qué enseñanza nos deja esto. Yo creo que a mí me interesa, me gusta mucho el tema de educación financiera, de medios de pago, me gusta mucho ese tema. Yo creo que una de las enseñanzas que nos va a dejar es Sí, aprender que realmente es importante educar financieramente a la gente, realmente es importante que un gobierno le garantice a los comercios que pueden cobrar con cualquier tipo de medio de pago y el costo va a ser el mismo. Entonces, claro. eso también nos va a servir como para empezar a trazar un camino nuevo hacia lo que son medios de pago, de que la gente deje de utilizar tanto efectivo, de que no sea necesario como hoy que los cajeros automáticos se tienen que recargar constantemente porque la gente va y retira todo el efectivo. Nosotros también hay que entender un poco que, volviendo al tema de los jubilados, hay que entender un poco de que el jubilado argentino las vivió todas. Las vivió todas. Y yo creo que un jubilado hoy en día, si le preguntás, creo que no confía en nadie más que en lo que tiene abajo de su colchón. Y es así, por eso el jubilado cuando va a cobrar retira toda la plata. Sepa o no usar la tarjeta de débito, el jubilado va y retira toda la plata. Entonces, eso también es un tema cultural, volver a darle credibilidad al sistema financiero. Es muy difícil y el contexto no ayuda, pero de acá a futuro hay que generar eso, hay que generar un lazo de confianza entre el sistema financiero y las personas, porque es fundamental que se relacionen bien. Hoy estamos en un panorama en el cual hay un boom de bancos digitales, cada día hay más bancos digitales, hay una oferta más amplia, quizás para nosotros hubiese sido medio como una utopía pensar hace unos años que podríamos salir a la calle sin llevar efectivo. Y hoy es posible. O sea, si vos te pones Sin a llevar pensar, tarjeta de crédito. claro, hoy es posible, hoy tenemos en nuestro celular, tenés muchas soluciones de medio pago, tenés las soluciones de pago de Banelco, tenés soluciones de pago de Redlink, tenés Mercado Pago, tenés la tarjeta Ualá, o sea, tenés un montón de herramientas hoy en día. Y lo que esto nos tiene que ayudar es a que de acá a un futuro podamos dejar de depender un poco de un cajero automático, de sacar todo el efectivo que tiene en la cuenta, de fomentar un poco más el tema de la inclusión. O sea, a mí me encantaría, y es algo personal, ¿no? Para mí me encantaría de que haya educación financiera en los colegios. Para que los chicos cuando A mí salgan, también. para que los chicos cuando salgan del colegio, salgan con más herramientas y que puedan tener un abanico de posibilidades más amplio. Yo me acuerdo cuando salí del colegio, la única inversión que te enseñaban era el plan fijo, ponele. Y quizás uno, cuando habla del mercado, que se habla mucho del mercado, y se habla a veces bien, y después tenés el otro lado que habla mal, o sea, tenés como
no hay como un gris en el mercado. Es como que tenés las personas que detestan el mercado y las personas que les gusta que exista este mercado, ¿no? Tenemos que Totalmente. tratar de cerrar esa grieta y de ver que el mercado es indispensable para cualquier país. Entonces, necesitamos darle la credibilidad al sistema financiero que no tiene y es algo que se tiene que ir trabajando un poco y que no se vea de acá a 10 años. Pero que esta crisis a nosotros nos deje cierta enseñanza de qué es lo que tenemos, cuál es el camino al que tenemos que seguir. O sea, me encantaría que post esta crisis se pueda dar más bola a este tema de la educación y que obviamente que no pase lo que pasó hoy. Y lo que pasó hoy me da como una especie de bastante bronca, perdón por la palabra, No, está que bien. se venía haciendo un buen trabajo en cuanto a la cuarentena, al concientizar a las personas de que no teníamos que salir, de cuáles son la población de riesgo, de cuáles son las consecuencias, porque tenemos los casos europeos como para decir, hey, esto es verdad lo que está pasando. O sea, hay poblaciones de riesgo, el sistema de salud no está preparado para que explote de un día para el otro, porque no estamos preparados, eso lo sabemos. Entonces, tenemos que empezar a darle importancia a eso. Y lo que pasó hoy con el tema de los jubilados sirve para estas cosas, sirve como para decir, bueno, esto no lo tenemos que hacer más. Esto de tener 4 o 5 colas para que la gente saque 10.000, 15.000 pesos no puede pasar más. Totalmente. Tenemos que proveer de medios para que la gente vuelva a creer en el sistema y pueda creer que no es necesario que todos los principios de mes vacíe su cuenta, que hay otras posibilidades, que se pueden hacer pagos con tarjeta de débito, que se pueden hacer pagos con tarjeta de crédito. Esas cosas es lo que yo creo que nos va a generar una enseñanza. También por un tema de que nos va a pasar también el tema del contacto. Yo creo que ahí también vamos a tener como un cambio bastante grande en cuanto a lo que son aglomeraciones de gente, en cuanto al contacto de los comerciantes. Eso no va a volver a ser igual que antes. Lo más seguro es que acá en Argentina seguramente el postnet te lo den a vos y vos tengas que pasar la tarjeta, tengas que hacer la firma, como se está usando en otros países, o empiecen a utilizar más la gente, decir, bueno, mirá, yo confío en mi celular y hago un pago por teléfono, sabiendo que tengo un montón de aplicaciones de billeteras virtuales para las que puedo pagar. Entonces yo creo que Totalmente. el cambio de paradigma también viene un poco por ahí. Viene por un tema de que vamos a tener que darle más bola a quizás otros medios que uno antes lo veíamos como una alternativa medio remota, decir, uy, yo puedo hacer un punto efectivo de link y que mi hijo me vaya a retirar la plata de la jubilación, que hoy lo vean como una posibilidad real y no como una posibilidad en un caso de emergencia, que no lo vean como un salvavidas en el medio de un hundimiento, sino que también lo puedan ver como decir, che, tengo esta posibilidad, tengo la posibilidad de hacer esto, tengo la posibilidad de evitar hacer todos los meses una fila de 10, 15, 20, 50 personas, tengo la posibilidad de hacer este punto efectivo o este retiro de efectivo que me lo da mi hijo y va y me trae la plata y el jubilado no se tiene que mover de la casa, que la gente no tenga que preocuparse a ver si no tiene plata para ir a comprar, porque podría tranquilamente con la billetera de plata ir y hacer compras. O sea, capaz que yo lo veo como una utopía, pero es la Argentina que a mí me gustaría que venga. Es la Argentina que a mí me gustaría que nosotros formemos parte, ¿no? De que seamos partícipes, de que podamos educar a las familias, que podamos a nuestros amigos proveer de herramientas, que salgan ideas nuevas, que el Estado, el actual, el que venga, pueda fomentar esas medidas también, ¿no? Totalmente. De que empresas como Mercado Pago las veamos como un orgullo, de decir, tenemos una empresa que está democratizando los medios de pago y lo veamos como tal. Es como que veamos decir, che, esta empresa vino a dar una solución que nos va a facilitar un montón de cosas. Eso es lo que yo quiero. Quizás medio también como una utopía, pero es el futuro que yo quiero que venga. Por ahí quiero que vaya la mano. Por un tema de facilitaciones en cuanto a pagos. Está perfecto, sí, yo opino más o menos parecido. ¿Qué es lo que se viene para este año en términos de política fiscal? Más déficit primario para preservar el empleo de la economía y que no se corte la cadena de pagos. Un desplome de la recaudación tributaria, que ya lo vimos. Hoy hablaban del 36%, 37% de suba en un interanual
en la recaudación tributaria, lo cual está muy por abajo de la inflación. Medidas oficiales que van a subir el gasto público, obviamente van a bajar la recaudación. Los pedidos de fondos de las provincias, que claramente van a llegar, ya lo vemos en provincia de Buenos Aires. Y las demandas presupuestarias que van a estar fuera de lo normal, ¿no? Va a ser un tema de gastos de las provincias que le van a solicitar a la nación que la coparticipación llegue más rápido, ¿no? O que haya un extra de la coparticipación. En lo que es política monetaria vas a ver más emisión. Sí, decime. No, digo que es tal cual eso, o sea, hoy las provincias, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y hacer un poco de memoria que la relación entre la provincia y la nación siempre fue ahí como un tire y afloje, ¿no? Tal cual. Hoy ese tire y afloje se intensifica, ¿no? Porque en una crisis todos tus problemas se implican mucho más. Hoy tenés todo lo que antes lo tenías como un problema, hoy lo vas a tener como un problema un poco más grave. Sí, no nos olvidemos que veníamos con economías regionales que estaban destrozadas, con 12 o 3 años de economías regionales destrozadas, y que esto las mata, las termina de destruir. Imagínate que las provincias van a necesitar fondos para salir a cubrir, salir a subsidiar a estas empresas de economía regional que van a necesitar fondos a través de los bancos privados del interior o públicos del interior. No nos olvidemos que hay un montón de bancos del interior. No es solamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y se termina ahí. Esto también destruye lo que es el interior del país, que no lo vemos tanto porque estamos en la esfera de la ciudad de Buenos Aires o en provincia, y que no lo vamos a ver, o lo vamos a ver paulatinamente. Vamos a ver que la pobreza en el interior va a ser aún peor, dado que va a haber muchas empresas que se van a ir a la quiebra, porque no van a poder solventar la cuarentena o lo que venga después de la cuarentena, los cambios de hábitos, los cambios de costumbres de las personas que van a replicar, por supuesto, en una menor recaudación de estos lugares, estas empresas en general, ¿no? Pero bueno, volviendo a la política monetaria, vamos a tener más emisión, después veremos cuánto, más financiamiento del tesoro para el mayor déficit, la inyección que tenemos hoy en día de la vía de créditos productivos, con la posterior baja de la tasa de interés. Y después queda ver, hoy se renovó la hora 12, y queda ver cuántos dólares va a comprar el Banco Central, aprovechando que el resto no los puede comprar, ¿no? Sí, por ese camino el Central viene comprando hace varios días cantidades importantes de dólares, sí, también claro. Yendo por este lado, ¿no? Obviamente uno tendría que empezar a llenar un poco las arcas sabiendo lo que se tiene. En ese sentido también lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos podemos olvidar el tema de los bonistas de deuda pública, es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando también de un tema de la economía y esto hace varios meses que se nos viene diciendo como que en 2020 Argentina va a entrar en default, que no vamos a poder hacer pagos. Hay muchos bonistas, Diego, hay muchos bonistas esperando que la Argentina se declare en default porque compraron los famosos seguros de default. Están esperando eso. Que consultan, ya se declaró en default, ya Argentina está en default, ya puede cobrar el seguro de default que tanto se compra hoy en día, ¿no? Después de las crisis. ¿Hacia dónde iremos? ¿Qué nos deparará esto a la Argentina, al mundo? Argentina podrá seguir exportando, se cortará un poco la exportación. Nosotros ayer, Diego, charlábamos de qué pasará. ¿Volveremos a tener una economía similar a lo que fue la Guerra Fría? ¿Te acordás que discutíamos un poco de eso? ¿Volveremos a tener una economía similar a la Guerra Fría? A ver, los precios del petróleo indican eso, ¿no? 20 años, 70. Están en valor hace bastantes años. Y sí, obviamente volvemos a tener una economía similar. Obviamente yo eso lo estudié, no lo viví, pero vamos a tener una especie de economía similar. Y a nosotros, obviamente, todo este tipo de cosas nos impactan en una medida mucho más grande. En cuanto al mercado financiero, que bueno, es uno de los mercados, o sea, el mercado a mí realmente me gusta bastante. Hoy tenemos Argentina, estamos en precios de default, si te pones a pensar. Si te ves los bonos argentinos,
están cotizando 34 centavos, 25 centavos algunos de dólar. Estamos en valores que realmente te pintan un panorama bastante negro, porque tener un bono a 25 centavos no te da un panorama bastante alentador. La chance de entrar en default creo que aumenta cada día que va pasando y que las noticias de Europa no vienen noticias buenas, entonces cada día que se viene, o sea, yo creo que un driver positivo para poder que la economía pueda repuntar, un buen driver sería que encuentren la vacuna, o sea, que esté probada la vacuna, que realmente se pruebe, que los datos que se dan sobre el coronavirus sean los reales y que se tomen las medidas correspondientes. O sea, nosotros la realidad es que cualquier driver positivo va a ser de afuera, no va a ser un driver de adentro, obviamente. Nosotros podemos declarar la cuarentena, podemos garantizar el sistema de salud para todos, pero la verdad es que más que para nosotros como habitantes no nos va a cambiar tanto. Va a ir por otro lado, va a esperar un driver de afuera. Yo creo que en que se encuentre una vacuna pronto, una cura o algún driver así que va a empezar a disparar las economías, nosotros vamos a disparar también porque vamos a ir por ese rumbo. Nosotros no es que tenemos una economía que depende exclusivamente de nosotros, también heredamos bastante de eso, o sea, heredamos de mercados de afuera, nos impactan. Pero bueno, yo creo que para dar un hilo un poco también de esperanza con esto, tenemos que empezar a ver la parte positiva y ver en qué podemos crecer positivamente de acá a un futuro. Tenemos una última pregunta que nos acercaron, que habla de la desigualdad mundial. ¿Qué hacemos para que la desigualdad mundial no sea grande?